Buenos días, hermanos. Buenos días. Y vamos a iniciar esta parte dando lectura al pasaje que nos corresponde, que es los últimos versos de Hechos 7 y los primeros de Hechos 8. Pueden visualizar ahí. Vamos a dar lectura en la versión internacional. Entonces, ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrear. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrasaba a hombres y mujeres y los encadenaba. Vamos a inclinar su rostro brevemente. Bendito Señor, gracias por ese tiempo nuevamente, Señor, por la lectura de tu palabra. Ayúdanos a entender, concentrarnos en el mensaje que tienes esta mañana para nosotros. Gracias nuevamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a enfocarnos en este pasaje, en lo que significa también el triunfo de la gracia en medio de la prueba y de la ira humana que vemos aquí desarrollado, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia en general de la iglesia no avanza de victoria en victoria humana, ¿no? Sino por medio de la providencia de Dios. Y sabemos que esta providencia es soberana, pero al mismo tiempo es misteriosa para nosotros porque no tenemos un pleno conocimiento de todo, ¿no? Y asimismo esa providencia vemos también a lo largo de la historia que transforma grandes tragedias también en grandes triunfos. Y el texto que hoy vamos a ver marca un punto de quiebre aquí en los hechos, ¿no? O lo que llamamos un punto de inflexión. Hasta este momento la iglesia en Jerusalén crecía, es cierto, crecía. Y se mantenía unida en un solo lugar, ¿no? Ahora, con la muerte de Esteban, cambia el escenario y además vemos al final de los textos que hemos leído que se levanta un nuevo perseguidor, ¿no? Muy implacable, llamado Saulo, Saulo de Tarso. Entonces, en el contexto que vemos, en esta parte de la que hemos leído, vemos que el panorama ya era tenso de lo que hemos venido desarrollando, pero ahora ya se vuelve más triste, ¿no? Desastroso, hasta solitario, en especial, no solo para Esteban, sino para el resto de la iglesia.
se ha derramado sangre, sangre en las calles, y de hecho había muchas lágrimas también en medio de la persecución. La iglesia comienza a separarse por medio de justamente de la violencia, pero también por miedo. Y a pesar de todo, detrás de esa ira humana que vemos que se ha desencadenado sobre la iglesia, está presente la mano de Dios, ¿no? Y grabémonos que Dios es soberano. Y recuerden, ¿no? No hay una sola partícula que esté fuera del control soberano de Dios. Y hoy vamos a entrar justamente a este pasaje bajo tres verdades, ¿no? Que deben transformar nuestra visión o recordarla, en todo caso, sobre el sufrimiento, sobre la hostilidad del mundo y sobre el avance también de nuestra fe. Y hay una ilustración aquí que me parece apropiada. ¿Quiénes sabemos cómo se forman algunos adornos o botellas de vidrio de forma artesanal? Hemos visto por videos, imagino, ¿no? Y parece extraño, ¿no? Que esté ahí una persona con su palito dando vuelta, con un extremo, una bola incandescente, ¿no? Pero así es, ¿no? En el taller de uno de estos sopladores o artesanos de vidrio, el artesano así agarra una porción de arena. ¿Y qué estructura tiene la arena? Áspera, opaca. Bueno, los que han viajado en otro lugar es más blanquita. Pero en general es así, ¿no? Y la meten en un horno industrial a alta temperatura, más de 1500 grados centígrados, y esa arena se transforma, ¿no? Ya sabemos en qué, pero si pudiera hablar en ese momento la arena, ¿qué gritaría al sentir el fuego? Podría pensar que el artesano que la está metiendo ahí de repente tiene algo en contra de la arena y que la está destruyendo. Sin embargo, el soplador o el artesano no está destruyendo la arena, la está transformando. La saca del fuego así, hirviendo, y ya es maleable. Y sopla con su propio aliento, ¿no? A través de ese tubo. Y lo que antes era un puñado de arena opaca, luego se vuelve un artefacto útil y hermoso de cristal, translúcido muchas veces. Entonces el fuego ahí, en el caso de la arena, no fue su fin, fue el inicio de algo mejor que ahora le trae prestigio propio al artefacto, ¿no? Gloria, entre comillas, ¿no? Y el pasaje de hoy que hemos leído, vemos cómo también la iglesia en sus inicios es metida dentro de un horno intenso, ¿no? Que lo representa o inicia con el martirio de Esteban y también la actitud de Saulo de Tarso como perseguidor y agresor de esta iglesia, ¿no? Y parece, repito, una tragedia total, destrucción. Sin embargo, veremos que el creador de todo, del universo, no está perdiendo el control, no lo pierde en ningún momento. En las circunstancias donde el mundo puede ver caos, destrucción, la soberanía de Dios sigue ejecutando su plan dentro de un diseño de una obra maestra, digamos, ¿no? De gracia también. Entonces vamos a ver en tres puntos lo que hemos leído. La primera parte tiene que ver con la ceguera del corazón. Y en especial así la ceguera del corazón, no de cualquier corazón, sino de la ceguera del corazón religioso, ¿no? Versus o ante la soberanía de la verdad, ¿no? Una parte del texto que hemos iniciado leyendo del 57 en adelante dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera en la ciudad, le apedrearon. Esteban estaba predicando, demostrando a los líderes que ellos, como hemos visto antes, al igual que sus antepasados, habían rechazado al Mesías
enviado por Dios, ¿cierto? Pero la respuesta del Sanedrín no fue como esperaríamos, no fue el quebrantamiento, sino más bien dio lugar a una ira que terminó en destrucción. Entonces aquí claramente vemos el taparse los oídos y gritar. No son pues las reacciones de hombres en un estado así racional, ¿no? Son las reacciones más bien de corazones que están endurecidos, que prefieren apagar la voz del mensajero antes que someterse a la verdad del evangelio que están escuchando, ¿no? Incluso, fíjense, cuando quien habla con esta palabra de verdad que hemos leído antes está lleno del Espíritu Santo. Entonces, es cierto que las personas, el ser humano en general, necesita aprender, pero también es un ser humano rebelde, ¿no? Que odia la verdad de Dios. Odia. Unos dirán, ¿no? ¿Por qué? Y la odian cuando el pecado es expuesto, es evidenciado, es sacado a la luz. Y acá un paréntesis, ¿no? Muchas veces creemos que no odiamos porque no guardamos ira. Odio e ira no son sinónimos, ¿cierto? La ira puede ser una reacción explosiva de un momento. El odio, en cambio, es más frío, es más constante y es prolongado. Pero es fundamentalmente rechazo, ¿no? Rechazo. Los hombres en nuestro texto no tenían una falta de evidencia intelectual. El problema estaba en sus corazones idólatras. Así que aquí viene un primer cuidado, ¿no? Cuidado, ¿por qué? Porque no hay coraza más dura que un corazón cubierto por fuera con lo que entendemos, llamamos religiosidad. El evangelio, la palabra, confronta el orgullo de quien se cree bueno. Y en ese momento, la respuesta de la carne, ¿cuál es? La hostilidad. Entonces, el corazón, llamémosle religioso, prefiere las reglas, ¿no? Que puede controlar. Hemos leído los mandamientos y están bien porque es la ley de Dios. Pero no puede a veces manejar la gracia soberana, porque la gracia soberana esa no está en nuestro control y no se puede manipular. ¿Por qué el moralismo y la religión legalista odian la gracia? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué se odia la gracia? Porque la gracia, de alguna manera, descubre, desnuda nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Los hombres que estaban ahí frente a Esteban no soportaban que les dijera que su moralidad y su templo no podían salvarlos. Prefirieron matarlo antes que arrepentirse. Y no hemos notado que el mundo también tolera cualquier tipo de creencia o ideología superficial, pero se siente así tocado y ataca, salta cuando se predica el significado de la cruz, sus consecuencias y la soberanía de Dios. La ceguera espiritual, ojos, no solo ocurre fuera de la iglesia. El peligro del endurecimiento es latente, así
para todos, ¿no? Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿cómo reaccionamos cuando la palabra de Dios expuesta o un devocional deja en evidencia un pecado en nuestra vida? ¿Nos tapamos los oídos buscando justificaciones, cambiando de tema, evadiéndonos o enojándonos con quien nos confronta? Y debemos examinarnos aquí, porque si dependemos también de nuestras buenas obras, de nuestra antigüedad en la iglesia o de nuestro conocimiento religioso, para en base a eso sentirnos aceptados por Dios, también estaríamos funcionando en ese mismo espíritu, ¿no? Que los que estaban persiguiendo a Esteban. Entonces, una acción concreta sería también busquemos pasar un tiempo en oración pidiendo al Espíritu Santo un corazón de carne, sensible no solo al amor, sino también a la reprensión. Cuando la palabra nos confronte, no, nuestra oración no sea así gritar para callar nuestra conciencia, ¿no? Sino más bien una actitud de rendición a Cristo, confesando nuestros pecados. Y quizás nos sentimos hoy en día a salvo porque al menos en donde vivimos nadie nos va a apedrear como Esteban, ¿no? ¿O sí? No estamos expuestos tampoco al trato de los cristianos como en Nigeria, por ejemplo. Sin embargo, hoy en día el mundo no suele usar esas piedras, ¿no?, físicas para callar el evangelio. Existe más bien algo que se llama o es conocido como la cultura de la cancelación o de la anulación, diría yo. Ese linchamiento digital y la presión social en general. Sabemos que vivimos en una época muy individualista, ¿no? Donde la verdad absoluta, ¿cómo es etiquetada? La verdad absoluta, irónicamente, es etiquetada como un discurso de odio y corremos el riesgo hasta de ser funados por eso. Los hombres o mujeres modernos también imitan al Sanedrín en algunos aspectos, ¿no? Cuando la Biblia confronta la ética sexual o su codicia o su soberbia, cuando recurren también a, ahí me entenderá, al algoritmo, ¿no? Para bloquear la verdad, sea a través de filtros burbuja, viralización de fake news o censuras y menor visualización, cuando crean cámaras de, podrían, ecoideológicas, ¿no? Ecoideológicas, donde en esas cámaras terminamos también aislados, ¿no? Que se llama eco porque tú te escuchas a ti mismo con los que hablan igualito que tú, ¿no? Y cuando se tapan los oídos virtuales también, antes eh, que se dé ese llamado al arrepentimiento. Y eso al final también es una forma de rechazo o de evasión, ¿no? Sabemos que en la sociedad actual se tolera a Jesús como un buen maestro en general, ¿no? Pero se aborrece, se odia, se rechaza a Cristo como soberano y como juez. Y ese es el Esteban, ese es el Dios que Esteban predicó. Quizás es momento también de nosotros revisar nuestras conversaciones y participación en las redes sociales. Y muchos evitamos participar de ellas, ¿no? Ya son decisiones
personales. En algunos casos también nos autocancelamos o hemos sido cancelados sin que nos demos cuenta también, para evitar problemas. Si somos activos, miremos si estamos también de alguna manera diluyendo alguna de las verdades del Evangelio, como el pecado, el juicio y la necesidad así exclusiva de Cristo. Solo por temor también a la desaprobación o a perder seguidores o temor a ser funado y avergonzado, como dicen los jóvenes, ¿no? En general, cuando tengamos oportunidad de testificar o publicar, compartamos el Evangelio con amor, sí, con claridad también, pero sin disminuir lo que demanda. Dejemos de buscar la validación de, de la sociedad o de la cultura que sabemos que rechaza a nuestro Rey y Señor. Más bien confiemos en el Espíritu Santo y en que el Espíritu Santo, no nosotros, es quien debe convencer al corazón que no quiere escuchar, al corazón sordo. Como segundo punto vamos a ver acerca del sufrimiento cristiano. Un sufrimiento cristiano está sostenido. Del 58 en adelante dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. La muerte de Esteban guarda semejanza con la muerte de Jesucristo, ¿cierto? Fíjense, mientras las piedras dañan el cuerpo de Esteban, Esteban no está gritando buscando venganzas, no está maldiciendo a sus verdugos, ni les pide nada. Más bien él ora por ellos. ¿De dónde creen ustedes que puede sacar una persona la capacidad de perdonar a quienes en este momento le están quitando la vida? ¿De dónde? ¿Y por qué nos cuesta tanto a nosotros perdonar a quienes nos miraron mal, a quienes nos hablan con tosquedad o no se comportaron como esperábamos? Esteban no fue un superhéroe, ¿no? Un héroe humano que sacó así las fuerzas ocultas desde su interior de él mismo, ¿no? Recuerden el verso anterior de la semana pasada, él tenía los ojos puestos ¿en dónde? En el cielo, ¿no? Y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿En dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿A dónde apunta nuestra mente y nuestro corazón? Nos gusta escuchar más obviamente sobre las alegrías del reino en el presente. Y es bueno alegrarnos porque nos vaya bien y se cumplan los deseos de nuestro corazón, según la voluntad de Dios. ¿Dónde está nuestro gozo? Sin embargo, el sufrimiento cristiano también es una realidad. Y la mayoría de acá lo sabemos. ¿Quién no ha sufrido acá? Y aprendemos que Dios no es glorificado solamente cuando nos libra de dolor, sino cuando nos sostiene en medio del dolor con gozo, firme, sólido y constante. Esteban no estaba mirando las piedras, estaba mirando a su Salvador. Su mirada así en la gloria de Cristo, de alguna manera, no sé, enmascaró, camufló, tapó el dolor físico que sentía probablemente. La muerte ni fue el fin,
ni una derrota para Esteban, ¿verdad? La palabra nos dice que durmió. ¿Y qué leemos en el credo? Que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios, sentado, dice, ¿no? ¿Por qué sentado? Porque estaba mostrando autoridad, soberanía y el fin de su obra redentora, ¿no? Esteban en su visión, antes de morir, lo ve de pie a la diestra de Dios. De pie, sea como intercesor, sea como juez, sea como testigo o sea para recibirlo en el cielo. Pero estaba ahí. Y la realidad es que el sufrimiento y la hostilidad llegarán a nuestras vidas, si no han llegado todavía o nuevamente probablemente. Y puede ser en forma de enfermedad, puede ser a través de pérdidas o por medio de burlas también de nuestra fe en el trabajo o en la universidad. Cuando enfrentamos una prueba difícil, ¿en dónde concentramos nuestros pensamientos? Si pensamos solamente en las piedras, nos vamos a llenar de ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es algo muy común en este tiempo. Las piedras, ¿qué son? Ya sabemos, ¿no? Los problemas, la escasez, el jefe difícil, etcétera. Y nuestra tarea es aprender a fijar nuestra mirada en el Cristo intercesor que está justamente de pie mirando por nosotros. Y recuerden, Esteban pudo perdonar también porque sabía cuándo Cristo lo había perdonado a él primero. No guardemos resentimientos también contra quienes nos lastiman o nos desprecian, sea por nuestras convicciones bíblicas. Convicciones bíblicas, recuerden, las convicciones bíblicas implican la autoridad de las escrituras, la salvación en Cristo, el amor como mandamiento, santidad, pureza, etcétera, ¿no? Responder así con bendición a la maldición es una de las pruebas quizás más grandes de que el Espíritu Santo vive en nosotros y vive con libertad y sin tristezas. Como acciones, entonces pensemos en una persona también que nos haya hecho daño o nos aparte por nuestra fe, nos separe por nuestras creencias. Comprometámonos hoy también a orar por su salvación, imitando la oración y ruego que hizo Esteban. Nuestra cultura actual en general está así obsesionada con la comodidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo con la victimización. De alguna manera, directamente o subliminalmente, nos enseña que ante cualquier ofensa debemos responder con resentimiento, con venganza o demandas así de compensación emocional. Nos cuesta perdonar, incluso un desaire en el trabajo, una crítica ahí en el hogar o una traición así pequeña. Caemos en la tristeza, aflicción, decepción, un momento desagradable. ¿Pero por qué? Porque nuestra mirada está puesta en la tierra. Estamos buscando justicia horizontal. Dar lo que recibes, pero a nivel horizontal. Buscamos a veces también fortaleza en manuales de autoayuda, que hay muchos, ¿no? O psicología para soltar el pasado, pero para beneficio propio.
y olvidamos que el verdadero perdón cristiano, el perdón cristiano también es un acto de adoración, pero ¿dónde dice? Inicia cuando fuimos perdonados ahí ante la cruz de Cristo. Y como tercer punto vamos a ver la providencia divina. Providencia divina ahí manifestada en la dispersión de la iglesia, que son los primeros versos del capítulo 8. Dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, y Saulo asolaba a la iglesia. Y esta es quizás la parte así culminante, el clima, si llamamos de pasar. La aparente victoria de las tinieblas también, ¿no? Porque Saulo de Tarso, hemos visto que entra en escena consintiendo la sentencia de muerte de Esteban, estaba presente ahí, y destruyendo luego los hogares de los creyentes. La iglesia es, como digamos, desmantelada, obligada a huir. Y cualquiera podría haber dicho que en esas circunstancias ese era pues el fin ya de la iglesia, del cristianismo, ¿no? Si pensamos que la obra de Dios depende estrictamente de las emociones, de las técnicas también correctas, de las decisiones humanas, entonces quizás también las frustraciones y el fracaso están más cerca de lo que pensamos. Dios utilizó, es cierto, el ímpetu, ¿no? La furia de Saulo como una forma de esparcir o de dispersar las semillas del evangelio. Si recuerdan lo que Jesús había dicho al comienzo, de hecho, en el primer capítulo, que debían ser testigos, ¿dónde? ¿Dónde dice? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero la iglesia se había quedado cómoda ahí en Jerusalén. Dios utilizó la persecución de alguna manera también para empujarlos a cumplir la gran comisión. Y lo que probablemente Satanás diseñó para destruir a la iglesia, Dios lo usó más bien para expandir a la iglesia. Cuando leo las noticias de que miles de cristianos eh, de toda edad, son asesinados cada año en Nigeria, pienso en lo que Calvino escribe, ¿no? Que la sangre de los mártires actúa como un fertilizante espiritual. Lo que es claro es que Dios utiliza los decretos de los hombres pecadores, de los hombres impíos en general, para cumplir sus propósitos. Y todos nosotros vivimos bajo ciertas estructuras cómodas que hemos creado conscientemente o no. Y Dios permite que esas estructuras muchas veces se derrumben para movernos hacia sus propósitos eternos, la providencia, ¿no? No para destruirnos, sino para reubicarnos donde otros necesitan escuchar su palabra. Entonces, muchas veces somos forzados a redefinirnos, ¿no? En medio de las crisis. Llegan tiempos en que perdemos estabilidad, ¿cierto? Por la pérdida de un trabajo, por la mudanza forzada, por un cambio drástico de planes o de modo de vida, por economía, por cuidado de familiares, por salud, etcétera.
En ningún momento creamos que Dios nos ha abandonado, que el temor no nos, no nos envuelva, no nos invada, no lleguemos a desesperarnos, ¿no? Más bien, cambiemos un poco la pregunta, ¿no? En medio de esa situación, ¿hacia dónde me está empujando Dios con esto? ¿A quién quiere que le predique o dé testimonio en este nuevo escenario que está cambiando? ¿O dónde ahora soy útil y me quiere el Señor ahí? No esperemos, pues, a que una crisis nos obligue a testificar. Jerusalén ya sabemos, ¿no?, que simboliza nuestra zona de confort. Dios nos llama a llevar la verdad a nuestras familias, a la vecindad, a nuestros centros de estudio, de trabajo, aun si significa incomodidad o rechazo. Busquemos ser conscientes de nuestra propia Samaria, ese lugar o ese grupo de personas al que hemos evitado llevar el mensaje por comodidad, por falta de confianza o por temor. Propongamos, por ejemplo, iniciar una conversación espiritual con alguien fuera de nuestro entorno seguro. Qué difícil. Pero sí, si estás enfrentando una interrupción brusca en tu rutina, dile al Señor: Señor, reconozco que estás en control de este desierto. ¿A quién quieres que le predique, apoye o sirva en este nuevo escenario donde me has esparcido, a donde me estás empujando? Deja de lamentarte más bien por la Jerusalén que ya perdiste, ¿no? Ya saliste de ahí. Y empieza más bien en ese nuevo lugar a evangelizar la Samaria, esa a donde Dios te está enviando. Para ir concluyendo y finalizando ya, la historia termina recordándonos que Saulo destruía la iglesia, ¿no? Pero nosotros conocemos el resto de la historia. Ese Saulo que guardaba las ropas de los asesinos de Esteban sería más tarde alcanzado por la gracia irresistible de Cristo en ese camino a Damasco. Las oraciones de Esteban finalmente fueron también respondidas ahí, ¿no? El perseguidor se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y sus cartas y muchos de los hechos son mucho de lo que compartimos, leemos, aprendemos, nos sirve de guía. No temamos a la hostilidad del mundo. No nos acobardemos ante las pruebas. Los oídos de los hombres, de hecho, pueden cerrarse, pero los cielos, como dijimos al comienzo, para el creyente permanecen abiertos. Y aquel que sostuvo en el dolor a Esteban es el mismo Dios hoy, ese Dios soberano que te sostiene a ti, a mí, a todos aquí, en medio de nuestras pruebas diarias. Vivamos también con los ojos así puestos fijos en la gloria de Cristo. La muerte de Esteban, repito, pareció una derrota, pero fue el inicio, el preludio de la conversión de Saulo de Tarso. Y la dispersión o devastación de la iglesia también pareció el fin de todo, pero en realidad fue también el motor de la evangelización mundial. Y nuestro Dios es el Dios soberano, que en su plan también de alguna manera sustentó la crucifixión de su propio hijo, ¿cierto?
pero luego fue transformada esa en una victoria, y una victoria la más grande, que trascendió en nuestra salvación eterna. Y sabemos al mismo tiempo que esa también fue la peor injusticia cometida en el mundo por los hombres. Dios usó la cruz para salvarte a ti, a mí, y usó las piedras de Esteban para esparcir el evangelio. Ten la seguridad de que también usará la prueba que estás pasando en este momento o que pasarás en algún momento para mostrar su gloria. Solo tenemos que descansar en su gracia, porque su gracia es la que nos preserva, y continuar andando en el camino bajo su soberanía siempre. Les invito a ponerse de pie para terminar con una palabra de oración. Señor Dios, estando ante tu presencia, después de haber escuchado también tu palabra, rendimos nuestros corazones en adoración a ti. Reconocemos tu grandeza, Dios, tu soberanía, y que no hay circunstancia, no hay crisis, ni tampoco furia humana que pueda frustrar o interrumpir tus planes eternos. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos parecemos al mundo, nos tapamos los oídos al tener que confrontar tu verdad. Preferimos nuestra comodidad a tu llamado. Y nos llenamos de temor cuando nuestro estado así nuestro statu quo, nuestro estado de confort es sacudido por la prueba. Ten misericordia de nosotros, Dios. Limpia, quita nuestra cobardía de nosotros y quita todo orgullo religioso que intente también competir con la suficiencia de la cruz de Cristo. Te suplicamos, Señor, que por el Espíritu Santo aumentes también nuestra fe como la de Esteban. Queremos vivir con los ojos puestos en los cielos abiertos que hemos leído. Ver a Cristo para recibir la fortaleza también de sostenernos en medio del sufrimiento, para dar testimonio sin temor ante un ambiente hostil, Señor. Y también ayúdanos para dar perdón a quienes nos ofenden y persiguen. Ayúdanos a ver y descansar en tu providencia, Señor. Y también a ser usados como semillas que den un fruto para tu gloria. Ahí donde estamos y también a donde seamos llevados, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.